Mirar el paisaje de cualquier ciudad española era, en la última década, ver un campo minado de grúas. Se construían más viviendas que en Francia y Alemania juntas. Ahora, la mayoría de esas grúas están paradas, al igual que más de 3,5 millones de personas en todo el país. Construcción y desempleo van de la mano en la crisis económica española. Miguel Guadalajara es promotor constructor de Fincas Quinmar. Hace 5 años atrás estamos haciendo una media de unas 30 viviendas anuales y en los momentos actuales pues estamos realizando 0, estamos totalmente parados. El modelo económico español se basó durante años en la construcción de nuevas casas que muchos ciudadanos compraban como inversión o forma de ahorro. Guillem López, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y asesor del Banco de España, explica que se infló así la demanda de vivienda de forma irreal, creando una burbuja inmobiliaria. Al principio fue el talón de soporte, con lo que la economía consiguió unos despegues muy importantes, pero la equivocación fue pensar que este tipo de crecimiento era replicable, extrapolable a futuro. Con el parón de la construcción llegan también los despidos. El 17% de los parados procede de este sector. Nos hemos encontrado en que el trabajo se ha reducido prácticamente el 90% y el personal en la misma cantidad. Además de la construcción, los servicios también están heridos de muerte. Estos dos sectores son justamente los que más inmigrantes emplean. Por eso los extranjeros se están viendo más afectados por el paro que los españoles. Javier García Bonomi es presidente de Fede Latina, la mayor federación de asociaciones de latinos del país. La percepción de la crisis económica es realmente muy fuerte, se nota en nuestro local. En el Casal Latinoamericano, un 30% de incremento en la asistencia a personas que tienen graves problemas, primero laborales, como consecuencia de los laborales, problemas de vivienda y por último problemas sociales. El paro entre los inmigrantes es 5 puntos superior que entre la población autóctona. Miguel Pajares explica esta diferencia por la temporalidad de sus contratos, que dobla la de los españoles. Pajares conoce muy bien la situación de los empleados extranjeros en España, pues desde hace varios años elabora un informe sobre inmigración y trabajo para el gobierno. Lo fácil es esperar a que venzan los contratos temporales y decirle al trabajador que ya no vuelva. Eso es más fácil que despedir a un trabajador. Y más del 90% del empleo que se está perdiendo es temporal. A pesar de que ahora los inmigrantes son los que más sufren las consecuencias, muchos expertos coinciden en asegurar que la década prodigiosa que ha vivido la economía española no hubiera sido posible sin ellos. La llegada de la inmigración de los últimos 10 años, los fuertes flujos de inmigración que hemos tenido en los últimos 10 años son precisamente lo que ha hecho posible el crecimiento económico español. Sin embargo, en esta época de vacas flacas, el gobierno considera que el mercado laboral se vería aliviado si los 600.000 inmigrantes que están en paro regresaran a sus países de origen. Por eso, en el mes de noviembre aprobó un plan de retorno voluntario que consiste en permitir que cobren su prestación de desempleo de golpe a cambio de abandonar España. En total, unos 15.000 euros como máximo. El plan de retorno voluntario simplemente es una cortina de humo. La verdad es que ni el 1% de la inmigración se ha acogido luego de meses y de millones de euros que se gastaron en la publicidad. Fue una campaña mediática hecha para que la gente de aquí crea que nos íbamos a marchar, pero en el fondo nadie le preguntó al inmigrante si se iba a marchar o no. Y al preguntarnos, por supuesto, respondemos con total claridad que estamos aquí para quedarnos y que no nos marchamos ni por 10.000, ni por 15.000, ni por 50.000 euros, ¿no? Los sindicatos consideran que es justo que haya un plan de ayudas para los que quieran regresar a sus países, pero acusan al gobierno de tener miopía por querer desembarazarse de los inmigrantes que en la actualidad no tienen trabajo. Según Ghassan Saliba, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, en breve volverán a necesitarles. La inmigración también es una inversión a medio o largo plazo, no es solamente pensar en lo inmediato. La inmigración que lleva una persona, un trabajador, una trabajadora inmigrante que lleva 5, 6 o 7 años aquí, es una persona que tiene la familia, está integrada y es más fácil de su inserción laboral de forma más fácil, más de calidad, que de aquí a 4 o 5 años volver a traer trabajadores que tienen dificultad en la lengua, tienen dificultad de integración, hay que hacer planes de acogida.
etcétera, etcétera. Nuestras necesidades de mano de obra inmigrada van a crecer, porque en el momento en que estemos en una nueva etapa de crecimiento económico, nuestra realidad demográfica nos va a plantear mayores necesidades de mano de obra inmigrada, porque tenemos una demografía que va a tener muchos problemas a partir de 2012-2013, va a tener muchos problemas. Cuando empiece a jubilarse la generación del baby boom. Una encuesta reciente del diario The Financial Times apuntaba que un 70% de los españoles apoya que los inmigrantes en paro vuelvan a sus países. Según Bonomi, campañas como las del retorno voluntario no ayudan a la integración de los extranjeros en España. Esta es una campaña que directamente nos responsabiliza del paro. Está habiendo un crecimiento de las opiniones xenófobas, está habiendo un crecimiento de un estado de opinión contrario a la inmigración. Pero de ahí a que eso se convierta en reacciones xenófobas de tipo violento, yo creo que hay una cierta distancia. Y esa distancia debería mantenerse lo más alejada posible, porque cuando la economía mejore, los españoles querrán que los inmigrantes vuelvan a estar entre ellos. Si no, el futuro de sus pensiones estará en serios apuros.